Memorias de un inicio. Última parte. 1. Cada tanto nace en el mundo una idea de reinicio. Cada tanto el Génesis cambia sus palabras y emerge más piadoso, más bello en los labios de un poeta. Pero por obra y gracia de Tánatos que, dilatado en las conciencias, paladea la cultura de este fin de siglo por obra y gracia de la humana soberbia, como si pudiésemos hablar de otra soberbia, la del pájaro, la del león, la del ornitorrinco o la de la inconmensurable jirafa. Admitiéndolo solo aquí entre nosotros, la vida atenta contra la vida y la humanidad partida en miles de millones de irrepetibles seres sufre el artificial adocenamiento de las circunstancias. Llamémosla seriamente, políticas, económicas, culturales, o en una carcajada homérica e irreverente, hablemos solo de un conjunto de invenciones que ha supuesto el hombre para justificar un mundo de jerarquías que lo elevan al Olimpo y lo presumen inmortal desde el benemérito Alá hasta la autoclonación. ¿En nombre de quiénes se cometen los horrores que justifican el fin de un solo organismo viviente? ¿Quién ha podido preguntar a cada uno sobre aquello que ama, odia o representa el sentido primordial de su existencia? Sin embargo, la tiranía de las decisiones paupérrimas de los olímpicos simios creen ganar inmortalidad en la autoridad absoluta de sus decisiones. Catástrofes, imperios, conquistas, exilios. Ojos inocentes que miran perplejos el efecto de la gran impunidad mundial. Ese es el rédito que obtienen por sus inmortales acciones. Las palabras de Ana resuenan en la cabeza de Marcia, que, ahora enfundada en su loden verde, se encamina hacia la calle Uruguay. Decía el abuelo Sándor: la fiebre es posible porque ya no supe dónde estaba en realidad. Y ellos fueron entrando mudos de terror a esos baños. Sí, a Niuska, niños de no más de 6 años, viejos como este, que ves aquí, y todavía más. Algunos enfermos, eran esos a los que los SS los llamaban inservibles, no tenían fuerzas para trabajar en el campo. Algunos locos o idiotas, otros malformados, todos los que eran débiles, ellos no merecían vivir. ¿Cómo iban a imaginarlo? Hicieron pensar que los llevaban a grandes baños públicos, judíos mugrientos, a despiojarse, les decían, y ellos creían en sus palabras. Qué poca cosa era la humillación si podía salvarlos de la muerte. Pero no fue así. La humillación fue lo último que este mundo de monstruos les dejó. Después abrieron las mangueras de gas y los asfixiaron a todos. Como un barco ebrio, no precisamente la poética nave de Rimbaud, como atraviesa el tornado arrasándolo todo. Así el odio cruzó el siglo, dejando raso el pensamiento de la memoria evolutiva, pasando de este modo a formar parte del folclore histórico. El juicio de Nuremberg no definió el fin del horror. Un pánico sin fin ha dado a luz una virtual instancia que salva la culpa pasada y presente y permite reeditar los cuadros del horror. Entonces, dijo el abuelo Sándor a su nietana, que tiene la cabeza apoyada en su regazo, mientras sus ojos de niña miraban perplejos sucederse despiadadas imágenes de un siniestro museo cuyo historial le creaba un extraño sentimiento de congoja, como si pudiera su ser rozar el dolor de aquel pasado ya tan lejano. Entonces sí comenzó lo peor. Un humo de muerte sobrevoló los campos de Alemania. Una lluvia de cenizas oscureció las ciudades. El olor a carne quemada se sentía como una segunda atmósfera, la que imponían los hombres adoradores de la muerte.
y se llenaron los crematorios. Las cámaras de gas crecían como hongos. Y cuando el alma más soñaba con la libertad, más se ensañaba la muerte y mayores eran las penas. Los hombres cavaban sus tumbas. Yo mismo lo hice. Y después dejaban que los SS los fusilaran sin pedir auxilio. Los gritos del horror eran silenciosos aullidos que solo oíamos los que no habíamos olvidado aún que éramos personas y que en alguna parte una música, un gesto de compasión, algún acto de ira indomable hablaría de nuestro desamparo. Y yo tenía en el alma una carta en blanco, una voz que debía hacer escuchar. Marcia recuerda aquel poema de Celan que hace años creyó oír, cuando Bex la había conducido al enigmático café Atlantis. Así suena en ella, con la monótona y nostálgica voz del abuelo de Ana, mientras camina con paso distraído, tratando de calmar su corazón en la laxitud de la indiferencia. Cavaron y no oyeron más, no se hicieron sabios, ni compusieron canción alguna, ni lenguaje de ninguna clase. Cavaron. Vino una quietud, y vino una tormenta, y vieron todos los océanos. Oh, tú cavas, y yo cavo hacia ti, y en nuestro dedo el anillo despierta. Pero el infierno es un nimio paisaje para el hombre. Debe ser reeditado continuamente, sea en nombre del odio racial o, lo que es igual, en honor a lo supremo, espectacular creación de la lengua, pero que no es más que repudio a lo humano en su condición más pura. Y la lluvia de cenizas, el barco ebrio de soberbia, o aquel tornado que, cruzando los tiempos, arrasó con la memoria del dolor, consiguieron el olvido emocional de los hechos. Entonces, otros cielos se ennegrecieron y otras miradas perplejas aprendieron el sentido absoluto del pánico. De repente, a las 9:45 de la mañana, todo fue oscuridad, junto con un estruendo que es imposible olvidar. La oscuridad era absoluta. Todo era infinitamente más negro que cuando uno cierra los ojos. Cuando uno cierra los ojos ve cierto resplandor. Esto era más negro que nada de lo que existe en el mundo. Y ese estruendo era más fuerte que cualquier sonido, que todos los sonidos juntos. Yo me quedé sentada, paralizada. Inmediatamente después del estallido todo el mundo gritaba. Gritábamos todos. Cuando el estrépito terminó, el lugar fue invadido por un olor terrible, un olor inexplicable a explosivo y a muerte. Cuando me levanté, vi que ya nada existía, que donde había habido pisos solo existían los abismos. Salí de la amia por los techos, transitando entre la nada, por escaleras que ya no existían, pisos que se habían desbarrancado. Veía rostros que estaban como desfigurados, gente que rugía buscando a otra gente. Eran gritos ambulatorios, bomberos, sirenas, polvo, sangre. Marcia escucha al que ha escuchado. Aquel que piensa dice: el pánico acontece cuando solo existen los abismos, cuando el negro es más negro que la ceguera, cuando el ruido trasvasa los límites, cuando el aroma mata porque el aire de la vida desaparece. ¿Acaso no está en nosotros de algún modo todo ese terror acumulado, repetido a lo largo de la vida, en sucesivos abismos de nuestra identidad? Marcia sabe que perder el aire es saber que el abismo es lo único que está cerca, que en estos momentos, aquellos que ha vivido los últimos años, pudo reconocer el desamparo absoluto. Ya no puede pisarse en tierra firme, solo existen abismos. Los rostros se desfiguran en la despersonalización. Lejos, todo está lejos y es para siempre. No importa que el Dr. Clown diga que no pasa los 20 minutos entre este estado y la vuelta a la normalidad.
No hay tiempo en el pánico. Sucede en él la comprobación intuitiva del no ser. Y en esta comprobación la temporalidad se vuelve eterna. Pero existe otro aturdimiento tan aterrador como el mayor de los estruendos, y es el silencio. Amenazante silencio que se carga de gestos menudos y traidores. Y mientras las palabras parlotean hasta el último resquicio de los lugares comunes para negar su pesadez, hermanos del silencio, la inminencia, la trampa y la noche que cobija los rostros sin rasgos se preparan. Así, bajo la custodia del silencio, se sucedieron las cosas cuando al fin se la llevaron. Pusieron en su lugar un maniquí tan verídico como esos que últimamente siembran de ambigüedad las puertas de los negocios y las estaciones de servicio. Solo que aquel maniquí, maquillado con el rostro de Ana, fingía estar muerto, suicidado, asesinado. Y eso último lo piensa Marcia cuando ha llegado a la puerta del subte, a su última cita. Aquella que, según le dijera la hacedora de palabras, dará alivio a su corazón, permitiéndole a ella también recuperar el cuerpo de la inocencia. 2. Desde el silencio cantan las voces del desarraigo. Al bajar las escaleras, Marcia ya no ve la casilla de los cospeles. El hombre sin rostro ha desaparecido. Ahora, en cambio, todo tiene la densidad de una madrugada, ese azul melancólico, que no es noche ni amanecer. La inmensa desolación de la madrugada, piensa Marcia, que alguna vez leyó. Y como un coro, un antiguo coro griego que apenas murmura, Marcia cree escuchar palabras. Son huérfanas palabras que vuelan en el cielo de una madrugada subterránea, así como estrellas a las que no les ha sido permitido encontrar su lugar correspondiente en el orden de las constelaciones. Hay murmuraciones. Al principio son feroces, suaves serán más tarde. Marcia recuerda haber escuchado algunas detrás de la grieta del Café Atlantis. Y es ese viento donde susurra a los muertos en memoria de los vivos. Fui secuestrado el 20 de octubre de 1976. Los secuestradores me sacaron a medio vestir y atándome las manos con mi propio cinto, me metieron en una camioneta y me encapucharon. Me llevaron a un lugar que no pude reconocer, donde había gran cantidad de personas. Allí fui picaneado. En ese lugar éramos 26 o 27 personas. Mientras nos torturaban, ponían en marcha el motor para que los gritos no se escucharan desde fuera. Me llevaron con mi hijo a un lugar que no reconocí inmediatamente. Ahí me sacaron el niño en una escena espantosa, porque los dos gritábamos que no nos separasen, y él pedía que no matasen a su madre. Sufrí toda clase de vejaciones, desde la amenaza constante de que ultimarían a mi hijo, hasta todo tipo de violaciones individuales. Me practicaron golpes de puño y me golpearon con cadenas. Me aplicaron picana eléctrica a las zonas más delicadas. Marcia recuerda que detrás de la grieta y entre aquella humanidad irreconocible estaba la fosa de Ana, solo que junto a esta no figuraba ningún cartel. Ana era la desaparecida, que no registran nunca las listas, a quien han negado hasta la misma memoria del dolor, la que no es parte de aquellas cruces, 30.000 cruces de luz que viera reflejadas en medio de su fiebre en un extraño pasillo del Café Atlantis. Para Ana no hay reclamo posible, porque no solo ha muerto una vez. Marcia se estremece. Entre las voces cree oír el crujido detrás de la pared. El mundo queda en suspenso por unos segundos. Y entonces, suaves murmuraciones acompañan el inicio de aquello que como una sombra blanca comienza a resolverse poco a poco. En la imagen de una mujer que sale de la grieta. Es la mujer del subte. ¿De dónde has venido para prometerme la vida y me has dado la muerte con cuentagotas?
Yo no asesiné. Yo no he sido asesinada. He caído en un sitio que no puede nombrarse. He sido negada tantas veces como he existido. Y he dicho desde el silencio: cuentas rotas, bebamos, bajo el sol sobre nuestros errores. Bebamos el sueño de un amor que pasará con la vida, que morirá con la muerte, que mirará la gran llanura, esperando la redención de los hombres. Y también he pregonado: poeta, olvida tus manjares y escribe sobre tus muertes y los nacimientos que esperas. La mujer, ya resuelta en figura, se ha ido aproximando hasta quedar muy cerca de Marcia. Es solo un mito la mujer del subte, se dice, y no quiere mirarla. De todos modos, ¿por qué debe hacerlo? Se revela. ¿Por qué saber lo que no quiere saber? Además, si abre los ojos, bien lo sabe, ya no se podrá regresar al primer término de las cosas de este mundo, porque lo real acontece en otra parte. Entonces siente que una brisa suave la cubre, diciéndole: no temas. Y es solo un aroma el que habla. Cuando abra los ojos, ya no regresaré. ¿Qué habré de encontrar? ¿El alivio o la muerte? Marcia siente los ojos de la mujer del subte, que la miran con fijeza implacable. Aquella mirada que aún no ha querido ver se le hace dolorosamente familiar. Porque no he muerto una sola vez, sino tantas otras. Mírame, yo soy la que te he condenado. La mujer semejante a como otros la han descrito, tiene la boca cosida y llagas en los labios. Su palabra no ha salido de su boca. Vuelta un espectro, con los ojos casi ciegos, allí frente a ella está la imagen de Ana. Ana hizo un ademán invitándola a seguirla. Marcia no se atrevía a pensar. Cada imagen que acudía a su mente apuñalaba su corazón. Era el dolor lacerante de lo que se reconoce irremediablemente perdido, y al mismo tiempo era la crudeza de comprender que su vida había sido apenas un símil de la vida, que el mundo había transcurrido más allá de sus pasiones, que, aunque se figurara ser una asesina, no lo era ni podría serlo jamás. Era sólo un antiguo afán de tomar parte de los acontecimientos del mundo. Pero el mundo se adelantaba frenético de acciones, alucinado de sí, en el espejo sospechoso del presente. Marcia comprendió que ella también era apenas multitud, aquel gusto amargo que subía a su boca, esa náusea de entrar en la existencia, como un ser abigarrado chocándose con los otros, como quien intenta huir de un violento embotellamiento humano, de un recital que nada recita, de una manifestación que nada manifiesta. Circular movimiento que supone una línea hacia algún estado inaugural de las cosas, y sin embargo continúa su círculo repitiendo clichés de pasiones, ideologías y músicas truncas. Porque si hay historia, ella está en otra parte, nunca junto a las masas, nunca entre los mansos asesinos de los sueños individuales. 3. Marcia hubiera querido salvar a su madre. Desde niña, cuando espiaba por la cerradura, imaginaba ser una pequeña mujer maravilla al rescate de la belleza ultrajada. Y cuando vio a Ana por primera vez, supo que aquel ángel alumbrado con la red crepuscular que la luz producía, entrelazándose entre las ramas del árbol, era aquel ruiseñor de Keats. Era alguna extraña idea de Molly. Su madre, antes de la vejación, su madre niña sentada sobre aquel banco del botánico, y en su alma, sin saberlo del todo, la idea de salvación fue uniéndose a la de la muerte. Matar era dar a luz, y Ana cumplía la función de despertar en ella esas turbias ideas que apenas animaba a esbozar ante sí misma.
Sin embargo, había quedado a la vera del camino. Su culpa ahora ya no tenía nombre. Era una culpa huérfana. Y Marcia se preguntó qué sucedería entonces, cuál era su lugar en este mundo, y sintió una gran angustia. ¿Por qué nacer?, susurró. Y desde alguna de las estrellas sonoras una voz le dijo: nacer es un milagro, y los milagros no tienen sentido. Y al acercarse a la grieta, Marcia vio que en el camino los pies de Ana habían ido dejando huellas de tierra. Entonces sintió un estremecimiento interior y supo que otra vez la hacedora pondría ante sus ojos el cuadro que tanto la había congojado. Y creyó oír los dedos rápidos de la hacedora de palabras golpeando sobre las teclas y encomillando la imagen del páramo aquel cuyo paisaje había querido olvidar. Pero los pies desnudos de Ana se encaminaron hacia el muro sin dubitación alguna, y Marcia, como una sonámbula, volvió a atravesar la grieta. Entonces oyó su propia voz en medio de la fiebre, diciendo las mismas palabras de antes, y el paisaje dándose a luz a sí mismo en cada una de ellas, mientras Ana caminaba adelante, sin darse vuelta siquiera, para dirigirle una mirada de aliento. ¿Dónde está el sentido de esta metáfora? ¿Qué camino es este que tiene la densidad de la muerte y se abren a mi alrededor las fosas como cráteres de otra tierra? Por una grieta he salido como quien nace y no. El cielo es aquí una máscara fría. La luna, un pobre hueso de pájaro. ¿Quién ha abierto las fosas donde brillan los huesos de una humanidad irreconocible? Aquí no cantan búhos ni fantasmas de extraordinaria belleza. No hay riscos para lobos esteparios, para pequeños vampiros de corazones furiosos de inmortalidad. Si fueras niña, nunca habrías mirado más allá de la grieta. Cielo sin estrellas, fosas donde nadie ha dejado una piadosa palabra de tierra, una mínima corona de hipócrita conmiseración. El viento trae un tiempo de otros tiempos, el viento trae pasado en el presente. Recuerdo el olor que dejaban las antiguas hogueras, cuando la doncella bruja ya no podía temer y todo había sido purificado. Al pie de las fosas hay pequeños carteles empotrados en parantes de madera, escritos con letra infantil y faltas de ortografía. El Olimpo, el Vesubio, el motel, el refugio, la escuelita. No reconozco más nombres, no vislumbro más identidad que el desamparo de unos fémures humanos apilados unos junto a los otros, húmeros y cráneos, miles y miles de piezas separadas para siempre de toda identidad posible. Si hubiera sido niña, no podría haber mirado nunca más allá de la grieta. He buscado tu sitio, sé que estás aquí, de otro modo no habría venido. He dicho sí 3 veces para evitar que amaneciera, y sé que será así, que no amanecerá. Los pasos de Ana se apresuran, eludiendo las fosas, pisando levemente la tierra reseca que levanta pequeñas nubes de polvo. Marcia recuerda sus palabras, sus últimas palabras. Haremos una tierra nueva, una tierra para todos. ¿Cómo podría habitar yo y todas mis almas, yo y todos mis monstruos, mis edades y mi fin? Y Marcia la ve detenerse frente a una fosa donde no hay ningún cartel. La mirada de Ana se posa en ella por primera vez desde el inicio del trayecto, y sus ojos son intensos y suplicantes. Luego señala hacia la fosa y vuelve a mirarla. En sus ojos casi ciegos, sin embargo, brilla la imagen de un recuerdo. Lo que su boca sellada no puede decir, sus pobres ojos lo reflejan en un intento desesperado por comunicarse. Marcia cree entender, y como entonces se arrodilla junto a la fosa. Sí, Ana, es el pequeño anillo de plata que me saqué del dedo en tu memoria hace años. Aún está allí.
Tiene una piedra de lapislázuli, y al dejarlo caer flotó hacia abajo como un pájaro arrojado a un abismo, y lo volvería a hacer tantas veces como fuese necesario. Marcia ve asomar lágrimas en el rostro de su amiga, ya muerta. Y siempre te acompañará, mi pobre Ana. Concluye al ver sus lágrimas, al tiempo que se levanta en un impulso absurdo por abrazarla. ¿Cómo podría abrazar a un espectro? Ana se aparta y la mira con miedo. Sus ojos parecen decirle: no te acerques, no me recuerdes ni por un instante el calor de la vida. Y Marcia evoca la frase de aquel sueño, el último que le había relatado poco tiempo antes de morir. La muerte es una helada fraternidad. Marcia cae sollozando a los pies de la fosa de Ana. ¿Esto es todo lo que debía saber? Aquí, en esta redundancia del dolor, iba yo a encontrar el alivio. ¿Por qué te secuestraron, Ana? ¿Por qué cuando llegué a tu departamento nada quedaba en pie? Arrancaron tus papeles, tiraron tu lámpara, abrieron tus tesoros. Solo puede llevarme unas pocas cosas, amiga, y de ellas construí tu memoria, de ellas hice tu templo. ¿Acaso no hubiera sido mejor que muriéramos juntas? Yo te habría aliviado de esa vejación que apenas me cuentan los relatos de algunos libros, de algunos, pocos. Pero ya no hay piedad para tu nombre. Han comerciado el dolor. Es rentable ser sobreviviente. Ahora indemnizan el sufrimiento humano y ya nadie cuida, como decía nuestra querida Bex, de los delicados templos de la mente. Yo habría sido tu amante asesina. Te habría cunado como una madre muerta para que no sintieras el horror de agonizar. Marcia no habla, murmura o piensa igual que en Atlantis, en el universo de la metáfora. Las cosas tienen otra lógica y es coherente lo que allá en la superficie, en la cotidiana anécdota, sería inverosímil y por demás grotesco. Entonces Marcia sintió la brisa cálida de la hacedora de palabras y escuchó frases como letanías de un coro griego, semejantes a las que oyera dentro del subte, solo que éstas eran más claras y no había una gota de ferocidad en su tono. Y levantó los ojos y vio que el cielo se iluminaba de pequeñas estrellas azules que se iban encendiendo una a una hasta formar constelaciones nuevas. Entonces un albatros cruzó el cielo. Era el corazón de Baudelaire, aquel pájaro tan absurdo en la tierra pero tan soberbio en las alturas. También vio a su amiga, que la miraba con dulzura, y desde algún lugar de su interior su voz se hizo presente. La antigua y familiar voz de Ana volvió a hablarle, pero ahora ya no era iracunda, ni animada, ni entristecida. Era una voz templada que hablaba más allá de sí misma. Era la voz del pensamiento trascendente que cruza los innumerables dolores del alma y halla calma en su propia fortaleza. Ah, Marcia, después de tantos años, puedo hablarte una vez más. Mi vida fue una pasión errónea, no por eso me arrepiento de ella. Tu vida también lo es, y lo son todas las vidas. Vivimos suponiendo que somos uno, que transitamos por una historia esencial. Recluidos en nuestra locura, no vemos que carecemos de importancia. Cuando yo soñaba con la tierra nueva, quería soñar desde mí misma. No me daba cuenta de que simplemente era parte de un gran sueño colectivo que a veces sale a la luz en el mundo de la superficie. Pero que aquí está preservado intacto, como un tesoro arrebatado a los hombres que no pudieron comprender la profundidad de su belleza. Ah, Marcia, ¿cómo imaginar que podías asesinarme si yo he muerto ya tantas veces? He muerto en los hornos, he sido arrebatada de mi refugio clandestino en Alemania, y solo tenía 15 años. De niña lo recordaba, pero no lo sabía. Vi apuntar y desfallecer mi adolescencia a los campos de exterminio, y aún pensaba mi corazón que los hombres en el fondo no podían dejar de ser buenos. Y cuando me conociste, querida amiga, yo ya había muerto nuevamente. Me fui una mañana de 1976,
junto al abuelo Sándor. En esta fosa que no tiene nombre hay medio siglo de exterminios. El inicio es el nombre de un adolescente. El final concluye de la misma manera. Pero si miras más allá de estas fosas, a lo lejos, en el fondo de todo, verás que hay un jardín. No es el paraíso, no es la tierra prometida, es algo mucho más bello aún, porque no nos conduce a soberbias ilusiones. Y Ana comenzó a caminar en línea recta, y Marcia vio que el páramo se extendía hasta renunciar en un lugar que le pareció ser un extraño collage de sus memorias más dulces, de sus calles más amadas. Allí también estaba el cementerio donde la reina loca tomaba el té junto a Madame Lamore y el almendro florecido del fantasma de Canterville. También creyó ver como en un escenario abierto, una habitación llena de arena y plumas de pájaro, donde un unicornio de plata contaba a una niña envejecida, que era ella misma, la memoria de Bex, su condición de mensajera. Arriba, en el primer término de las cosas, podría haber estado la muchacha psicótica desvanecida entre botellas de ginebra y un pastillero, con una madre algo artificial que comunicaba los desajustes de su hija malograda. Pero en el segundo término, donde las cosas ocurren de acuerdo con una lógica que la humanidad aún no ha concebido para producir su historia, el mundo transcurría de otro modo. Había piedad en las leyendas del hombre. Aquel mundo extendido había dejado el ánima de las cosas en el territorio de la metáfora. El lugar de la poética estaba allí esperando el fin de la locura humana. Allí podía verse el beso de Rodin sin pedestal, cubierta a su base por modesta hierba, eternizando el amor inicial del hombre y la mujer, ausente de los avatares de todas las vejaciones, del horror a la sexualidad, de la esclavitud y las innumerables injusticias cometidas. Allí estaba también la Trinidad de Camille Claudel, la juventud, lo masculino y la vejez en tensión permanente, mostrando el alma desnuda de la vida sucediendo. Más allá, rodeado por una playa que según parecía era el último refugio de los pájaros, un mar turbulento rompía contra su espejo, confluyendo en una fuente donde su soledad estallaba en lágrimas hacia el infinito éter. En otro sitio, por una escalinata perlada, Beatrice conducía a Dante hacia el mundo celeste. Entonces Marcia miró a su amiga emocionada y atónita y preguntó: ¿qué es todo esto que veo? Y Ana dijo: son las palabras del espíritu vueltas paisaje, las memorias de un inicio.